Dios, gracias por este día, papito lindo. Bendito sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos, Señor, dispuestos, Señor, a recibir tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te entregamos nuestro corazón, Padre. Señor, instrúyenos, Padre, háblanos, Señor, tu sabiduría en el nombre de Jesús, Señor. Bendice a quien va a compartir, Señor. Papito lindo, úsalo, Señor, y a cada uno de los que estamos conectados, Padre, y los que vayamos a recibir esta palabra, Señor, yo lo bendigo en el nombre de Jesús, bendigo sus vidas, Señor. Padre, y te entregamos nuestros oídos, Señor, para recibir tu bendición. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a proceder a la lección de hoy. Y quisiera que hoy nos platiquemos un poquito sobre los elementos del lenguaje bíblico. Este es un tema para mí muy rico, la verdad. Es algo que yo disfruto mucho porque cuando nosotros entendemos que la riqueza en la que Dios nos habla es tan diversa, ¿no? Dios utiliza diferentes incluso estilos, o diferentes tipos de literatura, digámoslo así, para poder trasladar su palabra, ¿no? Por ejemplo, vemos los salmos, ¿verdad? Que nos hablan pues, de una manera, digámoslo así, cantada, aunque son poéticos, ¿no? Vemos también, por ejemplo, los proverbios, ¿no? Que es otro estilo, otra manera de narrar o de exponer una verdad, un principio de Dios. Entonces, vemos que la palabra hay diferentes elementos, ¿verdad? Para que nosotros podamos entenderlo, ¿verdad? No es una manera como simplemente narrativa, ¿no? Como quien está contando una historia. Y estos elementos nos ayudan a nosotros a poder ser buenos hermeneutas, ¿no? Poder utilizarlos y verlos nos ayudan a interpretar mejor la palabra de Dios, ¿no? La semana pasada el hermano Carlos estuvo enseñándonos sobre las herramientas, ¿verdad? Digitales, ¿no? Bueno, fue una introducción realmente porque creo que hace falta otra sesión para aprender un poquito más sobre el Leesword, ¿no? En una hora es imposible aprenderlo, pero ya con esas herramientas nos va a facilitar, ¿no? Encontrar muchas cosas. Entonces ahora debemos saber que Dios ha utilizado estos elementos y de los cuales yo quisiera que podamos empezar a ver cada uno de ellos y ver algunos ejemplos, ¿no? Que están en la palabra. Y quisiera que empecemos con, permítanme un segundo, el símil. El símil no tiene nada que ver con las farmacias, ¿no? Del doctor Símil, no. Sino que es una manera en que el Señor o digámoslo así, un recurso, un elemento literario, si lo podemos decir así, ¿verdad? En donde se nos muestra una comparación, ¿no? Entre dos elementos para dar una idea o una representación de uno de ellos, ¿no? Uno de estos ejemplos podemos encontrarlos en el Salmo capítulo 1, verso 3, cuando habla de aquel hombre, ¿verdad? Bienaventurado aquel, ¿verdad? Está hablando de un hombre, ¿sí? Y lo compara, hace un símil, ¿no? Será como, ¿no? Un árbol firmemente plantado. Pero no está hablando de la naturaleza, no está hablando de, pues, del bosque ni nada, ¿no? Está hablando de un hombre, de una persona, y la compara con un árbol. Entonces la Biblia
en la Biblia podemos encontrar estos símiles o comparaciones, ¿verdad? Podemos ver acá que dice, será como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. Entonces, en la palabra vamos a encontrar en diferentes oportunidades que se compara a los hombres con árboles. Y a partir de esa comparación, pues literalmente que Dios nos la da, ¿no? No es que alguien interpretó, no es que alguien se imaginó, sino que Dios dice, yo comparo al hombre con un árbol, ¿sí? Entonces nosotros podemos empezar a entender y ver a los árboles en la Biblia, ya no simplemente como árboles, sino que los podemos empezar a ver que están representando en algunas ocasiones a personas. Entonces aquí yo quiero hablar con ustedes y hacerles una pregunta. No, pues No, creo a lo que... mejor era esa, porque no estaban. No, Ok, listo. La pregunta es esta. ¿En qué momento el Señor Jesucristo se compara a él mismo con un árbol? O sea, hace un símil entre un árbol y él. ¿Alguien tiene, alguien lo sabe? ¿Alguien lo ha escuchado? Se vale Por abrir el ejemplo, micrófono para que podamos participar. cuando él dice, yo soy la vid verdadera, ¿puede ser? Pues sí, totalmente, mi hermano. Él se está comparando con un, pues, digámoslo así, con una planta, ¿verdad? Que es un árbol, que es una vid, ¿no? Y él mismo está diciendo, yo soy, ¿no? Es hasta haciendo un símil, ¿no? Eh, entre un árbol de uvas, que es una vid, ¿no? Y él, y su vida, y sus frutos, y está diciendo, si yo soy el árbol, ustedes son las ramas, ustedes son los pámpanos, está haciendo símiles, ¿no? Entre algo que es, y una persona, ¿no? Entonces, esto nos puede ayudar en muchas ocasiones a poder interpretar mejor la palabra, ¿no? Por ejemplo, hay otro pasaje que dice, si del árbol verde hacen esto, ¿qué no harán del árbol? Déjenme buscarlo, ¿no? Creo que es Lucas, Josué, Lucas 23. 23. Así es. Dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Ok, entonces, ¿de quién está hablando el Señor Jesucristo cuando dice el árbol verde? De Veamos él. el contexto. ¿Cuál es el contexto de Lucas, capítulo 23? Lucas capítulo 23 está hablando de la crucifixión, del vía crucis, del sufrimiento de Cristo, ¿no? Antes de ir al Calvario. Entonces él está hablando, ¿no? Si del árbol verde, es decir, del mismo, hacen estas cosas, o hacen leña, dicen otras versiones, en el seco que no se hará, ¿no? Entonces, él está diciendo de sí mismo, yo soy un árbol, ¿no? Así como como decía el hermano Rafita, también está hablando de él mismo como una, eh, como una vid, ¿no? Entonces, otro ejemplo que podríamos dar de un símil en la Biblia es que se compara a los impíos con una serpiente, ¿no? Si lo leemos en Salmo 58, 3 al 6, dice, se apartaron los impíos de la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que le encantan, por más hábil que el encantador sea. Entonces,
Está haciendo una comparación entre un impío y una serpiente. Entonces aquí podríamos decir, pero hermano, pero la serpiente, ¿qué no es el diablo? Sí, claro, es el diablo, ¿verdad? Representado la serpiente, pero en este caso, el símil está diciendo que los impíos tienen veneno como serpiente. Es decir, están tomando atributos de un animal y está representándolo, ¿no? En su manera de hablar, ¿no? Porque el veneno, pues, de la serpiente está en la boca. Entonces no está diciendo que son el diablo, no, está haciendo una comparación, ¿verdad? Así como es una serpiente, así es un impío, ¿no? Vemos también en Mateo 9, 36 y 37, el Señor haciendo un símil, ¿no? Entre las multitudes y ovejas. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Nuevamente vemos un símil acá del Señor Jesucristo viendo a las gentes, viendo a la gran cantidad de personas, a los muchos, ¿no? Como ovejas desamparadas y dispersas. Ojo acá, no simplemente son ovejas, sino que son ovejas desamparadas y dispersas, que no tienen pastor. O sea, gente que no se está congregando, ¿no? Es una multitud de personas que son ovejas, pero que no reconocen una autoridad, ¿no? Entonces él está haciendo una comparación, está diciendo, la verdad la mies es mucha, es decir, estas multitudes de personas, pero los obreros son pocos. Entonces estos obreros tienen que ir y recoger esas ovejas, ir por las ovejas que están dispersas y juntarlas, ¿no? Que es parte de la tarea pastoral. Bueno, entonces, este sería el primer elemento, ¿verdad? Me gustaría darles a ustedes también la oportunidad, si tienen alguna duda, que vayamos haciendo pausas para irlas apuntando. Así que, símil es una comparación, básicamente. Veo que aquí me están escribiendo en el chat. No entiendo lo que dice la hermana Bill, sino donde habla de los ojos también, pero no sé de qué está hablando, hermano. ¿A qué se está refiriendo? A ver si quiere abrir el micrófono, nos explica. Bueno. Creo lo apuntó Josué cuando estabas hablando de el símil con los árboles. Y que si recordábamos algún pasaje donde se compara a los hombres con los árboles, y ahí fue cuando la hermana Viri apuntó esa parte de aquel pasaje, ¿no? En los evangelios de cuando Jesús sana a un ciego y dice que claro, por supuesto. Sí, el del estanque sí lo ve. Dice, ¿qué ves? Veo a los hombres. No, dice, veo a los hombres como árboles. El ciego de Siloé. Vamos a hacer eso. Para no errar. Ese está en Marcos 8:24. A ver. Marcos 8:24. Dijo, él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego puso las manos otra vez sobre los ojos y les hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Entonces, en la primera parte de su sanidad, Dios le sanó la vista espiritual, la vista de lo que no se ve con los ojos literales, ¿no?
No es que el Señor se haya equivocado, no. Primero sanó su vista espiritual y luego le sanó los ojos, pues, biológicos o carnales, ¿no? Pero sí, muy buen ejemplo. Ahora, vamos al segundo elemento, la metáfora. La metáfora toma las cualidades de una cosa que son figurativamente trasladadas a otra. Ojo acá, son cualidades, son características de un elemento que se trasladan a otro elemento, ¿no? Por ejemplo, acá la persona Perdón, dice... bueno, se quedó ahí, se quedó el primer slide de símil. No sé si le cambiaste. Sí, le cambié. No, pero es que están viendo el arbolito yo también todavía, veo ¿no? eso. Está No, en el hombre. arbolito. No, pero es que sí, como que se quedó. A ver ahí, hermanos. Ahí ya se ve. Listo, ahí ya se ve metáfora. Ok. No sé qué pasó, hermanos, lo siento. Muy bien. Decíamos que la metáfora es un recurso, digámoslo así, o hablemos de elemento, ¿ah? En donde es utilizado cuando las cualidades de algo se trasladan a otra cosa. Por ejemplo, en la frase que tenemos ahí, amigo, me estoy ahogando en el trabajo, ¿no? En esa frase se está usando una cualidad que se asocia, ¿verdad? O por ejemplo, con la urgencia o la impotencia cuando alguien se está ahogando. O sea, ese mismo sentimiento, ¿verdad? Para describir la gran cantidad de trabajo que tiene que hacer, ¿no? Está usando una metáfora de una cosa ajena, la cualidad, digámoslo así, o está utilizando la sensación que siente de alguien que se está hundiendo, ahogando, que no puede más, que se siente inundado, ¿no? Esa cualidad la está trasladando a la gran cantidad de trabajo que tiene que hacer, a ese mismo sentimiento, ¿no? Para poder expresar una emoción, para poder trasladarla, ¿verdad? No es una exageración. Y nosotros constantemente usamos metáforas en todo nuestro diario vivir, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, no sé, la fiesta fue una bomba, ¿no? ¿Qué está diciendo? Que explotaron todos y salieron volando los pedazos. No, eso sería literalizarlo, ¿no? Está diciendo, si la fiesta fue una bomba, está diciendo que la fiesta estuvo muy buena, ¿no? O que la fiesta estuvo muy alegre, ¿no? Se utiliza el elemento explosivo de una bomba para describir la alegría o la emoción que hubo en una fiesta. Ok, entonces, la Biblia tiene metáforas, por ejemplo, ¿no? Aquí también dice que es trasladar una idea por representación, dice trasladar una virtud usando un lenguaje figurado, ¿no? Entonces, en este ejemplo vemos una metáfora donde dice en el Salmo 84:11, porque sol y escudo es el Señor nuestro Dios. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Entonces está usando una representación, ¿no? De un elemento conocido, por ejemplo, un escudo, ¿no? ¿Qué hace el escudo? Proteger, cubrir, ¿no? Para poder representar lo que hace Dios en nuestra vida. Y utiliza otro elemento conocido también para nosotros como el sol, ¿no? ¿Quién no conoce el sol?
¿Quién no conoce los beneficios que trae el sol? ¿Verdad? Que trae calor, trae pues luz, ¿no? Todos los beneficios que trae el sol, ¿no? Los representa en los beneficios que el Señor nos da a nosotros, ¿no? ¿Verdad? El sol, por ejemplo, otro pasaje donde se utiliza una metáfora es, por ejemplo, en Malaquías, si me ayudan a encontrarlo, está al final, Malaquías 3, mas a vosotros los que teméis mi nombre, os nacerá el sol de justicia, ¿sí? Está hablando de, si no me recuerdo mal, está hablando ahí de la gran tribulación. Y no, es Malaquías 4, perdón. Dice, Malaquías 4:1 dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día vendrá y los abrazará, así ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Está hablando de la gran tribulación, o sea, ese día, está hablando, es el día del Señor, ¿no? Ese es el día del Señor. Mas a vosotros, o sea, esto no les va a pasar a ustedes, dice, a ustedes, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Está utilizando una metáfora, utilizando como el momento del amanecer, ¿no? Cuando el sol está saliendo, ¿no? Para representar que el Señor va a venir. Y nosotros, dice, vamos a salir, ¿sí? Y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada, ¿no? Entonces, está utilizando también al pueblo de Dios como una manada de ovejas, ¿no? Que van a saltar y que van a salir de este mundo. Entonces, toma los beneficios o características y se los pone otro elemento para poder describir lo que este va a ser, ¿no? Otra metáfora que podemos encontrar es que toma a Dios y dice que Dios es un constructor, ¿no? Cuando se dice Dios es, las funciones de Dios o el trabajo de Dios es como de un constructor que edifica el pueblo de Dios, ¿no? Salmo 69:35 dice, porque Dios salvará y reedificará las ciudades de Judá y habitarán ahí y la poseerán. Entonces está diciendo, los beneficios, las características que tiene un constructor, se las traslada a Dios para poder entender el trabajo o la función o la misión que él tiene, ¿no? De hecho, en la Biblia se nos compara a nosotros, ¿verdad? A la iglesia como un templo, como una obra, ¿no? Y el apóstol Pablo dice que Cristo es el fundamento, la roca, ¿verdad? El mismo Señor dijo, si alguien edifica una casa sobre la arena y otro sobre la roca, hablando del mismo, está hablando de manera metafórica, ¿no? Está hablando de que nosotros también somos piedras vivas, ¿no? Sobre las cuales somos parte de este gran edificio que Dios está edificando. Si no me equivoco, el Salmo, ¿cuál es el Salmo que dice, si el Señor no edifica la casa? 127. Salmo 127. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, todos los beneficios que puede traer un edificador se los atribuye a Dios. Eso está hablando de una manera metafórica. Bien, sigamos con el segundo elemento, con el tercer elemento. El tercer elemento que se usa también en la Biblia es una alegoría, ¿no? Dice, es comparar cosas por insinuación. Es una representación simbólica de ideas abstractas
por medio de figuras y atributos. Dice, es usar metáforas consecutivas, dando a entender una cosa expresada por otra, ¿no? Entonces, en este ejemplo que vamos a leer, el apóstol Pablo está utilizando una alegoría para darnos a entender un concepto abstracto o grande, ¿no? O complejo de entender, y utiliza dos personajes de la Biblia para trasladarnos, ¿no? Se volvió a... Ay, Dios mío, ¿qué le pasa a esto? Un segundo. Perdón, hermano. No sé qué pasa. Vamos a ver. Tal vez si comparto la pantalla. Ahora. Entonces, el apóstol quiere darnos a entender dos conceptos complejos como es la ley y la gracia, ¿no? Que muchos teólogos hoy en día incluso batallan para entender, ¿no? Entonces, para ponerlo fácil, agarra a dos personajes conocidos de la cultura, pues en este caso, hebrea, ¿no? Como es Agar y Sara. Y vamos a leer la alegoría que él utiliza para trasladar estos dos conceptos. Él no quiere hablar de Agar y Sara. Él quiere trasladar el concepto de la gracia y la ley, ¿no? Entonces, veamos a ver. Vamos a leer, dice Gálatas 4:21. A ver quién me puede ayudar a leer para guardar un poquito mi garganta. A ver, mi hermano Alan, ayúdame a leer, por favor. Amén. Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Se cambió la Bueno, ¿sí se diapositiva. escuchó? Sí, se escuchó, pero sí se cambió la diapositiva al verso 27. Ah, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero, como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu. Así también ahora, mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces, el apóstol Pablo utiliza este elemento para trasladar la gracia y la ley. Y utiliza estas dos mujeres para que representen una la gracia y la otra la ley, ¿no? Ambas representan dos pactos, ¿no? Uno en el monte Sinaí, por medio de Moisés, y la otra por medio de Cristo. Entonces yo hice acá una tablita para poder extraer del discurso de Pablo a los Gálatas la alegoría son varios conceptos, hermano. No es simplemente decir, vamos a comparar el árbol con un nombre. No, ya no es tan simple como un símil, sino que es más complejo porque usa varias metáforas y las une para trasladar pues una enseñanza más profunda, ¿no? Entonces acá puse del lado izquierdo, puse a la ley y del lado derecho puse la gracia, ¿no?
extrayendo lo que el apóstol nos quiso decir, ¿no? Que del lado de ley tenemos, del lado de Agar, digámoslo así, está representando el antiguo pacto, ¿no? Y del lado de Sara está representando el nuevo pacto, es decir, la gracia de Dios, ¿no? El antiguo pacto fue dado en el monte Sinaí, que dice la Biblia, pues que si alguna bestia tocaba ese monte, tenían que apedrearla, porque la ley así era, ¿no? Era estricta en muchas, a tal punto, ¿no? Y la otra está representada en el monte de Dios, ¿no? En el monte de Sión, ¿no? La otra venía por la ley perdón, la ley de Moisés, ¿no? Y la gracia viene por medio de Cristo, ¿no? También dice que la ley produce hijos esclavos y la gracia produce, o el pacto en Cristo produce hijos en libertad, ¿no? Entonces, todos estos conceptos, todas estas enseñanzas que diferencian la ley de la gracia, utiliza el apóstol Pablo a través de esa alegoría para darle a entender, ¿no? Y que nosotros, así como la que quedó en la casa fue a Saraí y la otra fue expulsada, de la misma manera nosotros, lo que va a permanecer es la gracia. La ley va a pasar, cumplió su función, ¿no? Y la ley, como Agar fue, digámoslo así, pues, leámoslo otra vez, ¿no? Dice, más que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Es decir, no puede haber una mezcla ahí. No podemos vivir un evangelio de gracia con la ley, ¿no? De esa manera, dice, nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Somos de la gracia de Dios. Habría que entender un poquito más lo que el apóstol Pablo les quiere decir a ellos, porque el contexto de Gálatas, ¿no? Gálatas es una reprensión o una llamada de atención que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Galacia, porque estaban abandonando el evangelio de la gracia y se estaban volviendo a la ley, ¿no? Entonces, eso, digámoslo así, es objeto de otro tema, ¿no? Pero lo que el apóstol quiere es hacerlos reflexionar para que regresen al evangelio que él les enseñó, ¿no? Por medio de esta alegoría. Muy bien, continuemos. Y aquí viene tal vez lo más, el elemento tal vez más conocido, no sé, o tal vez utilizado, por lo menos en Ebenezer, que son las figuras o tipos, ¿no? Es un recurso o elemento bíblico que es ampliamente usado en el ministerio. El apóstol Sergio es muy, lo usa mucho, ¿no? Para trasladar muchas enseñanzas, ¿no? Que hemos recibido, ¿no? Y también, pues, los que hemos aprendido de él, también tratamos de seguir esos pasos, ¿no? Pero también es a veces un poquito difícil, ¿no? Explicar qué es, ¿no? Las figuras y los tipos, ¿no? Podemos verlos acá en Hebreos 8:5. Dice, los cuales sirven a lo que es sombra y figura y sombra de las cosas celestiales, como se advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, lo que está diciendo acá es, hay cosas celestiales que tienen una representación aquí en la tierra, que son sombra y figura de las cosas celestiales. O sea, lo que Dios le mostró a Moisés cuando se lo lleva, ¿verdad? Él viene aquí a la tierra a hacer una representación, una sombra y figura de algo que hay en el cielo, ¿sí? Y eso, hermano, vemos abundancia de este tipo de ejemplos, de sombras y figuras en la Biblia
que no están hablando literalmente de una persona o cosa, sino está hablando de alguien más, ¿no? Por ejemplo, es una comparación que nos sirve como ejemplo para representar. Es una cosa que representa a otra. No es literalmente la otra persona, ¿sí? Con sus puntos y comas, no. Esta es una representación. Por eso se dice que es una sombra. Cuando vemos una sombra, literalmente una sombra de una persona. Es más, vamos a buscar aquí un ejemplo. Vamos a ver. Ok, aquí tenemos uno. A ver, no sé si logran ver esta foto. Mira. ¿Y están viendo mi pantalla? Sí se ve, hermanos. Ok, se ve una sombra, ¿no? Bueno, ¿alguien me puede decir si es un hombre o una mujer? Abra su micrófono, por favor. Parece la sombra de un hombre. Ah, es la sombra de un hombre. Ok, Es un hombre calvo. ok, No tiene. Ajá. ok. Muy bien. Más o menos ¿de qué edad será? De unos 40. Muy bien. Calvo. Ok, es evidentemente que no tiene pelo. ¿Será obeso, delgado? Flaco. Delgado. Se ve delgado, ¿no? Se ve una complexión normal, digamos. ¿Sí? Ok, ya, eso lo podemos dar algunos rasgos por la sombra, ¿no? Ahora me pueden decir el color de sus ojos. No. No, no se puede. Ok, ¿me pueden decir cómo se llama? ¿Quién es? ¿Me pueden decir si está sonriendo? Ok. ¿Me pueden decir si tiene bigote? ¿Verdad que no? No se ven los detalles. No. Se ven señales, pero no se ve a detalle representado la persona que está ahí, ¿no? Porque es una sombra. Solo nos permite ver algunos perfiles, algunas características, pero no podemos decir si está alegre, si está triste. Entonces, a detalle, no se puede, ¿verdad? Lo mismo pasa con la Biblia. Vemos sombras y figuras en la Biblia, o tipos, ¿no? Y vemos detalles de otra persona, ¿no? En la vida de alguien más, ¿no? Vemos características de una persona representando a otra, ¿no? No sé si me estoy dando a entender, hermano. Pues no quiero confundirlos, ¿no? Entonces, lo mejor es mostrar ejemplos, ¿no? De sombras y figuras, que hay bastantes, pero la Biblia, nosotros la conocemos como cristocéntrica, ¿no? Ese concepto de cristocéntrico se refiere a que toda la Biblia nos muestra a Cristo. Toda la Biblia señala a Cristo. Toda la Biblia habla de Cristo. Por lo tanto, muchos personajes en la Biblia están representando alguna característica de Cristo. Aunque no es Cristo literalmente, y no todo lo que hicieron ellos representa a Cristo, ciertas partes de su vida, o ciertos eventos, o ciertos dichos, son sombra de lo que Cristo representa. Sí, estamos ahí hablando de figuras o tipos, ¿verdad? Entonces, podemos leer Romanos 5:14, por favor, que dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés,
aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Quién es el que había que venir? Cristo. Es Cristo. ¿Verdad? No dijo del que va a venir, no, del que habría de venir, es decir, ya vino, ¿no? Está diciendo, Adán es una figura de Cristo. Pero no todo lo que hizo Adán representa a Cristo. Ojo, sino ciertas características de Adán, nosotros podemos ver el perfil, la sombra de Cristo. Así como pusimos el ejemplo ahorita de esta sombra, ¿no? No podemos ver detalles, pero sí vemos un perfil y sí nos podemos hacer una idea de una representación de alguien, ¿no? Entonces, sigamos. Sí, ay, perdón, hermano, no. Ay, joder. Ay, hermano, es que creo que tengo ahí al Señor otra vez, ¿verdad? Disculpen. Es que no me avisan. Perdón. Es que estaba yo, según yo, viendo mi presentación. Muy bien. Un ejemplo de esto. Pueden haber otros, pero uno, el más claro es este. Efesios 5, 31 y 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. ¿Quién dijo eso? ¿Quién acuñó esa frase? Fue Adán. Cuando Adán ve a Eva, se impresiona, se inspira, ¿verdad? Se enamora. Y le dice, tú eres hueso de mi hueso, carne de mi carne. Le puso nombre y le dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Entonces, él estaba de alguna manera hablando de alguien más. Y el apóstol Pablo retoma esa profecía de Adán. Y dijo, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Entonces, lo que dijo Adán no se estaba refiriendo a él, sino que le estaba hablando de Cristo, ¿no? Al ver a su esposa, le está diciendo, el hombre va a dejar a su mujer, va a dejar a su padre y a su madre. Obviamente eso también lo retoman los pastores cuando van a casar a una pareja, ¿no? También retoman eso. Pero el apóstol Pablo lo utiliza para representar la relación entre Cristo y su iglesia. Entonces, Adán es una figura de Cristo y por ende, Eva es una figura de la iglesia, ¿no? Vemos otro ejemplo de los tipos entre Adán y Cristo. Es decir, Adán de alguna manera representando a Cristo. Adán tiene la comisión de ser el Señor de la creación. Pero nosotros sabemos que el verdadero Señor es el Señor Jesucristo. Porque por Él, para Él, fueron creadas todas las cosas. Él es el Señor de la creación. Pero en esa función, Adán lo representaba en el huerto, ¿no? Ahora, yo voy a decir algo acá. Hablando de figuras y tipos, ¿verdad? ¿Dónde gobernaba Adán? ¿Cuál era su entorno de gobierno? El huerto. El huerto. Fuera del huerto, Adán no era la autoridad. Pero dentro del huerto, la autoridad era Adán. ¿Qué tipo o figura podemos encontrar ahí? ¿De quién más? Hablemos del mundo de hoy. ¿Quién gobierna este mundo? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Pero no, el Señor es el Señor de señores y Rey de reyes y el Señor de la creación.
¿por qué gobierna otro? O sea, buena la respuesta de mi hermana, no estoy diciendo que esté equivocada. El Señor es rey, ¿en dónde? Ahorita. Hablemos de Adán como figura de Cristo. ¿Dónde gobierna el Señor ahora? En los cielos. Sí, amén, en los cielos. Pero aquí en la tierra, ¿en qué entorno gobierna Él? La iglesia. Ah, en su iglesia. Fuera de su iglesia, Él no es reconocido como el Señor. O sea, entonces, veámoslo así. Así como Adán, su entorno de gobierno era el huerto, hoy en día el entorno de gobierno del Señor es la iglesia. Es su cuerpo, son sus hijos. Fuera del huerto o fuera de la iglesia, el Señor, aunque Él es el rey de reyes, señor de señores, el que gobierna es Satanás. Entonces, fuera del huerto había otro gobierno. Pero el objetivo de Dios era gobernar la tierra, como pasó o como la misión que tenía el Adán de Génesis capítulo 1. El Adán de Génesis capítulo 1, su misión era gobernar toda la tierra. Pero fracasó. Entonces Dios hace una nueva creación, pone ahora un huerto y pone ahora un Adán en ese huerto para gobernar el huerto. Entonces, de la misma manera nosotros ahora estamos dentro del huerto de Dios. Somos la iglesia de Cristo y Él gobierna su cuerpo. Afuera del huerto, el que gobierna ahorita es otro. Y cuando Él regrese, Él va a establecer su reino nuevamente sobre la tierra, ¿no? De esta manera podemos ir utilizando figuras, ¿no? Para representar conceptos más abstractos, más elevados, digámoslo así, o espirituales, con cosas naturales, ¿no? En este caso, pues de la misma palabra, ¿no? Entonces, otro ejemplo podríamos poner es cuando el Señor duerme a Adán de su costado, saca una costilla y de ahí forma Eva, ¿no? De la misma manera, el Señor Jesucristo muere en la cruz y su costado es abierto y de ahí sale agua y sangre, lo cual representa a la Eva espiritual que es la iglesia, ¿no? Que viene a ser, pues, ahora, en una figura, ¿no? Entonces, la iglesia va a venir a ser la esposa del Cordero de Dios. Estamos viendo figuras de Adán, viendo figuras de Cristo en Adán, ¿sí? Ahora, me gustaría hacer una pausa acá. No sé si hay alguna duda o pregunta con respecto a esto. Si he sido claro, me he esforzado por hacerlo, pero si hubiera algo que no quedó bien explicado, me gustaría hacer una pausa aquí antes de avanzar. Bueno, parece que no. A ver, hermano Carlos quiere hablar. No, muy breve, José, nada más una pequeña aportación para cerrar. Y no sé si sería mucha molestia, José, si pudieras abrir el link es una figura que te mandé por el chat. Esa, mira, ahí en esa foto, lo que podemos apreciar en la parte de adelante, bueno, eso todos lo sabemos, pues simplemente son unas manos y unos brazos. Y derivado de un efecto es que podemos ver una sombra que representa algo diferente, ¿no?
O sea, el de atrás, no sé, es un tipo cisne, pato, pero no quiere decir que la mano sea un pato, ¿no? La Biblia dice en el libro de Proverbios que la enseñanza es luz. Cuando nosotros aplicamos la enseñanza, que lo que vamos aprendiendo, la doctrina, que es luz, a los eventos del Antiguo Testamento, se crea esa sombra detrás, ¿no? Porque bueno, algunos podremos decir, bueno, pero pues aquí el pastor, porque ya se sabe toda la Biblia y por eso puede identificar que Adán es figura de Cristo y Eva la iglesia, pero derivado de la enseñanza que vamos recibiendo, podemos aplicar esa enseñanza a eventos del Antiguo Testamento, como por ejemplo, los brazos y las manos que aquí estamos viendo representan, vamos a decir que estos brazos y manos son el pueblo de Israel cruzando el mar muerto, ¿no? Así, esas manos. Le aplicamos la enseñanza que vamos recibiendo de la doctrina y al aplicarle esa enseñanza se genera una sombra y esa sombra es el bautismo en agua. Y de ahí podemos sacar, esta es una figura del bautismo. Me gustó mucho esta imagen y nada más quería agregarlo porque cuando le aplicamos la enseñanza que vamos recibiendo, como decía Josué, la Biblia es cristocéntrica, le aplicamos las enseñanzas que tenemos de Cristo al Antiguo Testamento y vamos a ver, con esa luz de la enseñanza sobre esos versículos, vamos a ver la sombra y figura de Jesucristo detrás de ese texto, ¿no? Eso era todo lo que quería agregar. Muchísimas gracias, Juan. Excelente. Me acordé de esta, que ya me habían mostrado esta foto antes y te agradezco que retomes el ejemplo, porque es muy claro, ¿no? La mano no es lo que estamos diciendo, que la sombra que representa lo que con la mano o sea, la mano no es un ganso, ¿no? O un pato, no sé qué sea, ¿no? Pero lo que está haciendo es que al aplicarle la luz, podemos ver la sombra, ¿no? Y la verdad es que la palabra es tan rica que de pronto en pasajes que tal vez ya habíamos conocido o visto, al verla con esa perspectiva podemos ver sombras nuevas, ¿no? que pues el Señor, el Espíritu Santo nos puede ir mostrando. Otra figura hermosa es Ruth, ¿no? Ruth, podemos leer, ¿verdad? Su historia, ¿no? También bastante conocida, ¿no? No estamos viendo tu slide, José. Perdón. Ahí está, ¿no? Vemos en Ruth, capítulo 1, del 1 al 6, la historia de Ruth, ¿no? Y ahí podemos empezar a sacar figuras de la que hoy es la iglesia, ¿no? Entonces, podemos ver, ¿no? A una mujer, ¿no? Que se va de su casa, que se va de su tierra, ¿no? Que su esposo se llamaba Elimelech, que significa Dios es rey, ¿no? Y Noemí significa placer o dulzura, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen estos tipos? Está hablando de la iglesia, esta familia, ¿verdad? Representa una familia que se fue, que se alejó, ¿no? Pero que Dios les permite regresar, ¿no? A la casa del pan, pero no regresa sola, sino regresa ahora con una mujer que no era parte del pueblo de Dios, ¿no? Con una mujer que no pertenecía al pacto con Dios, de hecho venía de una tierra maldita. Y esa es una figura, una sombra de la iglesia, ¿no? Que la iglesia hoy, que es judío gentil, ¿no? Entonces hay una parte gentil de la iglesia que está representada en Ruth, que viene de un pueblo que no tenía pacto con Dios, ¿no? Asimismo nosotros, los gentiles, no estábamos en el pacto de Dios, pero el Señor nos dejó una figura en la vida de Ruth
diciendo que gente fuera del pacto de Dios iba a poder ingresar, iba a poder ser redimidos, ¿no? Iban a poder ser parte de ese pacto. Entonces, es hablando de la iglesia gentil, ¿no? Ruth es la parte gentil de la iglesia. Y curioso que también viene Noemí, ¿verdad? Que de alguna manera, viéndolo con ese ángulo, podría representar la parte judía de la iglesia, ¿no? Que regresan juntas, ¿no? A la casa del pacto. Bueno, no, ahí hay muchas figuras. Vos representa a Cristo, pero bueno, yo quisiera avanzar a los tres elementos que me hacen falta. El siguiente es la fábula. La fábula es una composición literaria en verso o prosa por medio de una ficción alegórica, ¿no? Está hablando de algo en ficción que nos está dando un mensaje, ¿no? Un ejemplo de una fábula podemos encontrar en Segunda Reyes 14:9. Dice, el rey Joás, rey de Israel, envió un mensaje a Amasías, rey de Judá, ¿no? Y mira el mensaje, venía como encriptado, ¿no? Diciendo, el cardo que estaba en el Líbano envió a decir al cedro que estaba en el Líbano, diciendo, da a tu hija por mujer a mi hijo. Pero pasó una fiera que estaba en el Líbano y pisoteó el cardo. ¿Qué creen ustedes que le quiso decir? ¿Cuál es la fábula ahí? ¿Cuál es la moraleja, digámoslo así? Un rey le manda a decir otro rey. Que había un cardo y había un cedro, ¿no? Y el cedro le pidió la mano de su hija para su hijo. Entonces dice, pero pasó una fiera que estaba en el Líbano y pisoteó el cardo. Es decir, no se te ocurra pedirme la mano de mi hija. No se te ocurra. Entonces él estaba diciendo, si me pides la mano de mi hija, te va a ir mal. Vamos a tener problemas. Era como una especie de amenaza, ¿no? En donde si él le pedía la mano de su hija, iba a haber una guerra, iban a haber problemas, ¿no? Entonces es un recurso que se utiliza en la Biblia para dar a entender y sustituir los personajes por otros, ¿no? Por ejemplo, vemos en Jueces capítulo 9, dice, entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y eligieron a Abimelec por rey, cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. Y cuando se lo dieron a Joctán, fue y se puso en la cumbre del monte Gerizim y alzando la voz clamó y les dijo, miren lo que dijo Joctán, oíme varón de Siquem así, y así oiga Dios, dice. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre los otros. Mas el olivo respondió, he de dejarme aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ser grande entre los árboles. Mira otra vez hombres y árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú y reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande entre los árboles. Y dijeron luego los hombres a la vid, ven tú y reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ser grande entre los hombres. Y dijeron los árboles por fin a la zarza, anda tú y reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y abrigaos bajo mi sombra, si no salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Entonces, nuevamente está utilizando el recurso de la fábula para decir que los hijos de los otros 5 árboles que se negaron estaban representando a los hijos de Gedeón. Y la zarza
estaba representando a Abimelech, que había aceptado ser rey, ¿no? Entonces, la historia decía, alguien que está produciendo, alguien que está generando, alguien que tiene un fruto, ¿no? Alguien que está ocupado trabajando, que está ocupado dando algún resultado, no va a tener tiempo, no va a perder su tiempo para irse a meter a poderes políticos, ¿no? Pero aquella persona que es un inútil, que no genera nada, ¿no? Como en el caso de Abimelech, ¿no? Va a estar dispuesta, feliz, de recibir el honor, ¿verdad? Y obviamente, pues Abimelech, si podemos leer, y también hizo una, bueno, él destruyó a Siquem, la ciudad. El punto es, todos aquellos que estaban ocupados, que estaban generando algo, no quisieron, no les interesaba, ¿no? Ir a reinar, a ser gobernantes, ¿no? El único interesado fue Abimelech, que no producía nada, que era una zarza seca, ¿no? Eso entonces, él está utilizando esta fábula para dar a entender este mensaje, ¿no? ¿Verdad? Y de alguna manera profetizar lo que iba a suceder con Abimelech. Amén. Denme un segundo. Ahora, vamos con el siguiente, que son los eufemismos. El eufemismo es una manera suave para decir algo más fuerte, básicamente, ¿no? Es la sustitución de una palabra fuerte por una palabra más suave, menos ofensiva o menos literal, digámoslo así, para hablar de algo que en realidad es más, más fuerte, ¿no? Entonces, esto es muy utilizado incluso hoy en nuestros días, ¿no? Por ejemplo, cuando se le quiere decir a alguien sus defectos, no se le dicen defectos, sino que le dicen tus áreas de oportunidades. Es una manera suave de decirle, ¿sabes qué? Tú tienes defectos por corregir. Pero la palabra defectos es muy fuerte para algunos, ¿verdad? Entonces le dicen, tú, vamos a hablar de tus áreas de oportunidad. Es una manera, es un eufemismo. Es cambiar una palabra por otra para que sea más digerible, ¿no? Entonces esto también lo encontramos en la Biblia y podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, mire, este también está un poquito fuerte, pero Génesis 38:9. Y sabiendo Ornán era hijo de Judá, y la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Esta palabra que dice vertía en tierra, realmente está hablando de otra cosa, que es más fuerte. Es literalmente él no quería que su semilla entrara en aquella mujer que era Tamar, si no me equivoco. Y por lo tanto él, ahí dice la Biblia, echaba esa semilla en la tierra, ¿no? Entonces, está hablando de algo más fuerte que es incluso entre nosotros los adultos a veces es un poquito difícil hablarlo, ¿no? Y se buscan otras palabras para no decirlo literal, ¿no? Porque en muchas ocasiones sucede, ¿no? Incluso cuando uno está predicando, hay niños o hay adolescentes o hay jovencitos que no pueden procesar bien todas estas ideas y se buscan algunos ejemplos para no ser literal, ¿no?
pero aunque ahí pues, realmente, entonces la Biblia también nos permite un poquito hacer eso. Y vemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 4, versículo 1, y conoció Adán a Eva, su mujer. Esa palabra conoció es un eufemismo, porque no está hablando de que la va a conocer. Ya la conoció cuando la sacaron de su costilla, ya la conoció. Entonces está hablando de que él no la había tocado como de esa manera, ¿no? No había tenido un encuentro con ella en esa intimidad, ¿no? Por eso era algo desconocido para él. Entonces dice que se conoció, pero realmente si lo ponemos con las palabras normales, ¿no? Tuvo una relación íntima, ¿no? Por eso se dice que conoció. Entonces está sustituyendo una palabra fuerte por una más suave, ¿no? Otro eufemismo que podemos ver acá en la palabra es en Génesis 24:2. Abraham dijo a su siervo, a Eliezer, el más viejo de su casa, que era el mayordomo de todo lo que poseía. Te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. Pero si nosotros vamos y buscamos esa palabra en los diccionarios que ya aprendimos la semana pasada, vemos que esa es la palabra yarek. Dice, de una raíz que no se usa. Dice, significa ser suaves. Dice, muslo, de la suavidad de su carne. Dice. Por eufemismo, dice, partes generativas. Usted sabe de qué estamos hablando, ¿no? Está hablando de sus genitales. Está hablando de las partes íntimas. Pero la Biblia le pone muslo, ¿no? Como para suavizar un poquito la expresión, ¿no? Dice figurativamente pierna, lomo, cadera, lomo, muslo, pie o pierna. Pero realmente está hablando por eufemismo de las partes blandas de un caballero, ¿no? Esa palabra también la encontramos en Génesis 32:25, cuando dice que el ángel tocó el muslo, pero lo que dice ahí es que él tocó el yarek. Entonces es un poquito fuerte ponerlo, o que alguien lo traduzca de esa manera, ¿no? Por eso habla del muslo, ¿no? El último, y nos vamos, las parábolas, ¿no? La parábola es una narración de un suceso, ¿no? Es como una historia, ¿no? Está hablando de una verdad profunda con significados ocultos, digámoslo así. Y esta era una forma muy común, ¿no? Era contar una historia para que solo algunos la entendieran y otros no. Básicamente esa era el propósito de la parábola era ese. Que algunos entendieran el mensaje y otros no, ¿verdad? Traía un significado oculto que necesitaba ser explicado, ¿no? Dice Mateo 13:34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces esto nos deja ver que las parábolas realmente sucedieron en otras épocas, ¿no? En otras creaciones, ¿no? Salmo 78:2 dice, en parábolas abriré mi boca y hablaré proverbios de la antigüedad, ¿no? Entonces son expresiones, las parábolas son profundas, la verdad. Se ven como historias bonitas que le damos a los niños en la escuela dominical,
pero realmente las parábolas contienen una cantidad de mensajes ocultos que necesitan ser explicados, ¿no? Y que aún el día de hoy seguimos aprendiendo de ellas, ¿no? Ya cuando tal vez algunos hemos entendido o hemos recibido alguna explicación, todavía seguimos aprendiendo las parábolas, ¿no? Entonces, se dice que sucedieron en otras épocas, ¿no? En otras creaciones, ¿no? Y que son como una pista, ¿no? Para que nosotros vayamos y sigamos investigando acerca de ellas, ¿no? Para poder obtener como el mensaje completo, ¿no? Por ejemplo, vemos la parábola famosa del buen samaritano. Ya la conocemos, no la vamos a leer, pero ya la conocemos. Realmente, ¿quiénes son los personajes ahí representados en esta parábola? Dice que un hombre que descendía, ojo con esto, descendía de Jerusalén a Jericó. Entonces, si lo vemos nosotros desde un plano espiritual, ¿no? Podemos entender que nosotros estábamos en la Jerusalén celestial y descendimos a Jericó, que es este mundo, es este planeta, es este sistema. ¿Sí? Descendimos, bajamos, como que nos dieron downgrade, ¿no? Y en este mundo nos asaltaron, nos quitaron todo, nos golpearon, nos lastimaron en este sistema fuera de Cristo, alejados de Cristo, alejados de nuestra pata celestial. Entonces, vino un buen samaritano que está representando, que está hablando de Cristo, ¿no? Que nos vio, que tuvo misericordia de nosotros, que nos recogió, nos sanó, nos curó, ¿no? Y que nos puso en su cabalgadura y nos llevó a un mesón, a un hostal, pues, a un lugar como un albergue, un lugar como un pequeño hotel, digámoslo así, ¿verdad? Y ahí nos encargó a alguien y que le pagó al encargado de ese mesón 2 denarios. Esos 2 denarios representaban 2 días porque el salario de un día de trabajo era un denario. Entonces era la paga de 2 días. Y dijo, cuando yo regrese, te pagaré el resto. Esos 2 denarios significaban 2 días de cuidados, ¿no? Que estos 2 días vendrían a ser 2000 años, porque para el Señor un día es como un año y un año como 1000 días. Perdón, un día es como un año y 1000 años como un día, perdón. Entonces estos 2 años representan 2000 años que la iglesia está a cargo de un mesonero, que ese mesonero es el Espíritu Santo. Entonces vemos en la parábola un mensaje oculto acerca de nosotros y de la preexistencia que teníamos en la Jerusalén celestial y descendimos a este mundo llamado Jericó. Y que el Señor vino, nos rescató, nos sanó, nos restauró, nos dejó encargados con el Espíritu Santo y dijo, cuando yo regrese. Y eso es lo que estamos esperando. Amén. Entonces, no sé si habrán preguntas, dudas, aportaciones acerca de lo que hemos hablado. Me gustaría que podamos tener oportunidad de platicar. Tenía una dinámica para hoy, pero la verdad ya el tiempo se nos fue, entonces la dejaremos para después. Pero me gustaría que podamos hacer una pequeña tarea para la siguiente semana.
Me gustaría que por favor leamos, creo que es Primera de Samuel 12, si no me equivoco, o Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 12, ¿sí? Ajá. Cuando Natán va y visita a David, ¿verdad? Y que podamos ver la forma en que él está hablando ahí. Si es una parábola, si es una alegoría, si es una fábula, ¿no? Vamos a leerlo y la próxima semana vamos a platicar sobre eso, ¿no? Es como una tarea que vamos a tener. Y la otra parte de la tarea es, vamos a encontrar una parábola, pero ya no en el Nuevo, sino en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Parábola, una parábola en el Antiguo Testamento. Me gustaría que podamos hacer esa tarea para la siguiente semana. Amén. Entonces, dado que nadie quiere participar, vamos a pedirle a la hermana Natalia que nos despida en oración. Buenas noches, hermanos. Nos despedimos en oración. Nos ponemos el velo las hermanas. Padre amado, Padre precioso y Padre de misericordia, Señor, te damos las gracias, Padre, esta noche, Padre, por la palabra que nos da, Señor. Gracias porque tu palabra es oro para nuestros oídos, Padre, porque con ella nos guiamos para tener una mejor vida en ti, Padre amado. Gracias por estar también a los hermanos aquí presentes, escuchando la palabra. Gracias al pastor, bendice su vida, que él se prepara día con día para podernos guiar en tu palabra, Padre amado. Muchas gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos das. Gracias por permitirnos una noche más poderte escuchar, Padre, por medio del pastor. Muchas gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo poderoso, Jesús, Padre, te damos las gracias con mucho cariño y mucho amor. Amén y amén. Bendiciones. Nos vemos. Bye.